Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Bienvenidos un capítulo más a Spoiler del Ayer. Hoy tengo el gusto y el agrado de estar acompañado por la profesora Román Gloria, que con su guía nos facilitará a la hora de plantear el ascenso y la consolidación de Juan Manuel de Rosas. Un gusto, Gloria. No, gracias a vos, gracias por el halago. Es un placer estar acá, gracias por la invitación y es un placer poder hablar de este fascinante historia de Juan Manuel de Rosas y de lo que fue nada más y nada menos que su ascenso. Muchas gracias a vos por estar acá. Hay algo que siempre me llamó mucho la atención a la hora de plantear el ascenso de Rosas. Siempre se lo suele situar en lo que fue el fracaso de Rivadavia y la ejecución de Dorrego. ¿Cuál fue en realidad el detonante de estas guerras civiles? Bueno, en lo particular es esencial hablar de que el detonante fue la ejecución de Dorrego en el año 1828, porque tengamos en cuenta que Dorrego era gobernador de Buenos Aires en ese momento y fue ejecutado por orden del general Lavalle. Pero esto hay que entender que no solamente fue un cambio de gobierno, sino un acto de violencia política que desató una nueva fase de conflictos internos. Que sería tras su ejecución que se produciría un levantamiento rural. Si no me equivoco, me parece que fue alrededor de 1829. Justamente, capaz es un colega suyo que se llama Facundo Piris, que él abordaba esta cuestión de un evento novedoso y también que fue como el inicio de Rosas, ¿no? Exactamente, Cristian, podemos decir que fue novedoso porque no solo fue una protesta política, fue una verdadera erupción social, donde grupos formados por trabajadores o el famoso indio salieron a atacar estancias, desafiando ese sistema de propiedad. Tengamos en cuenta que esta revuelta se dio de forma espontánea y lo más curioso es que Rosas hasta ese entonces era una figura de las milicias rurales y supo cómo canalizar este levantamiento. Entonces, Rosas no planeó nada, pero dejó que la gente lo tome como un líder. Esa es la genialidad que tuvo Rosas, ¿no? Podemos decir que fue como una estrategia inicial, donde Rosas, si bien no ordenó el levantamiento, pero la población rural lo identificó como lo que se conoce el restaurador de las leyes. Ahí es cuando se da la alianza con Estanislao López, ¿no? Exactamente, sí. De Santa Fe, justamente, que a su vez se habían unido para vencer a Lavalle, pero lo más interesante, que esto es algo más mío, que cuando lo derrotan le proponen una paz, y a mí en su momento ese planteamiento de proponerle un trato, como lo fue el tratado de Canuelas y el de Barracas, a un hombre que ya estaba vencido, en verdad que me pareció algo muy interesante. Bueno, es así como lo decís, es lo interesante que tiene Rosas. Se mostró como un hombre de orden en lugar de un líder vengativo y estableciendo la provincia, convirtiéndose en el único capaz de recuperar esa calma que se estaría necesitando en un momento de colapso, de crisis. A mí personalmente hay un concepto que me llamó mucho la atención en su momento, que fue el concepto de jugada maestra, que lo planteaba desde, si estoy mal usted me corrige, 1832 a 1835, ¿puede ser? Justamente ese retiro fue la jugada maestra de Rosas. Se dio cuenta de que no necesitaba forzar ese poder, sino más bien demostrar que sin él el desorden era inevitable, negándose a gobernar sin esas, lo que se conoce como facultades extraordinarias. Justamente que tocó esa parte, hay algo que, bueno, personalmente a mí me llamó mucho la atención, que es el rol que toma la esposa de Rosas. Encarnación Escurra, sí. Es de la parte que más me gusta porque fue la que se queda en la ciudad y ejecuta la otra parte del plan que tenían, implementando como una anarquía. Bueno, esta anarquía hacía que ella coordine a los apostólicos para desestabilizar a los gobernadores. La clave estaba, en granos generales, en hacer creer a los sectores populares de que Rosas estaba enjuiciado. O sea que Rosas planeó todo esto desde el exilio, desde la propia distancia. En verdad que es una jugada maestra por su parte. Exactamente, demostró que Buenos Aires era ingobernable sin él y sin los poderes absolutos que él reclamaba. Aparte, tengamos en cuenta que cuando le ofrecieron el cargo, pero sin las facultades, Rosas lo rechazó absolutamente. Pero el desorden seguía y las élites tuvieron que ceder ante Rosas para poder recuperar la esperada calma. Entonces, ¿cómo se termina de romper esto? Esto se termina de romper con el asesinato de Facundo Quiroga, uno de los 3 grandes caudillos federales, generando un pánico con la idea de que se podía generar una nueva guerra civil. Claro, el temor estaba en el descontento de las masas, ¿no? Claro, porque es un pánico que se llevó hasta las legislaturas, imagínate, y esto hizo darle más poder a Rosas. Pero encima, no solo le dieron, tengamos en cuenta esto, de que no solamente le dieron las facultades extraordinarias, sino también el poder absoluto con los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y esto, sin ninguna duda, de ningún tipo de control institucional. Claro, Rosas feliz de la vida. Obvio. Porque
obtuvo más de lo que él pedía en este contexto. Mayor poder, mayor control y una centralización, ¿no? Claro, es así como me decís, Cristian, es una herramienta moderna que logró legitimar aún más su poder. Y lo más interesante fue el resultado final que recibió. El plebiscito, ¿no? El voto del pueblo. Exactamente. Y tengamos en cuenta que este apoyo masivo que recibió le permitió luego implementar métodos de control social. La verdad que su consolidación es una jugada magistral, ya que combinó tanto el miedo a los levantamientos populares como también el uso de la no violencia a la hora de imponer su poder. En verdad que fue un recorrido sumamente magistral por su parte. Ojalá la podamos volver a tener, profesora. No, muchas gracias a ustedes, espero que les haya servido mucho. Es muy importante hablar de estos temas que quizás están un poco silenciados, ¿no? En la historia de nuestro país, entonces yo creo que es muy importante. Así que muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos la próxima, ¿no? Así que muchas gracias. Seguramente que sí. Muchísimas gracias otra vez. Y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos un día más en Spoiler del Ayer. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.